Me da mucho gusto saludarte y contarte que el episodio de hoy va a ser un poquito diferente a los que normalmente te comparto, y esto es porque este episodio nace de una entrevista muy especial. Hace unos meses, una de mis alumnas me hizo algunas preguntas sobre cómo he vivido este camino de emprender en una entrevista para su podcast. Y sin planearlo, terminamos hablando de un tema que sé que muchas sentimos, pero pocas reconocemos, y esto es cuándo se va la motivación. Quiero compartirte que evidentemente yo también tengo mis batallas, a veces son pequeñas día a día, pero a veces son más profundas y desafiantes, y en esos momentos la realidad es que no siempre tengo las ganas, no siempre tengo el ánimo de levantarme y seguir avanzando y construyendo este negocio que tanto quiero. Pero si algo he aprendido, y esto lo compartí hace poco en Instagram, es que la motivación no alcanza. Lo que realmente te sostiene cuando el entusiasmo desaparece es el compromiso con la visión que te mueve, el compromiso con la mujer en la que te quieres convertir y con la vida que sabes que puedes construir. Y de eso hablamos en esta entrevista, de la motivación que se apaga y del compromiso que enciende lo que sigue. Evidentemente también platicamos sobre lo que significa construir un negocio desde cero, con todo lo que implica en lo personal y en lo profesional. Así es que espero que esta charla te acompañe y que la disfrutes. Ojalá que si lo necesitas te devuelva claridad, te dé inspiración, o simplemente te sientas acompañada si hoy estás atravesando uno de esos días cuesta arriba. Te doy la bienvenida a Alquimia Digital, el podcast donde aprenderás a transformar tu conocimiento, talento y experiencia en un negocio digital rentable. Mi nombre es Claudia y soy especialista en estrategia digital para emprendedoras de 40 y más. Mi misión es ayudarte a crear un negocio online exitoso vendiendo tus propios productos digitales para que puedas disfrutar de la libertad de tiempo y dinero que tanto te mereces. Aquí encontrarás estrategias prácticas, herramientas y ejercicios de mentalidad que te ayudarán a crear, lanzar y vender tus ofertas digitales de manera estratégica. Así que si quieres dejar de intercambiar tiempo por dinero y construir un negocio escalable, este es tu espacio. Suscríbete y prepárate para convertir tu conocimiento en ingresos. ¿Estás lista? Espero que sí, porque comenzamos. Todos tenemos esas personas que son nuestros referentes. Las consideramos exitosas y por eso nos inspiran. Queremos aprender de ellas y en algunos casos hasta nos acompañan en el proceso. Sin embargo, todas ellas transitaron su propio camino. Tuvieron que desvelar cada una de sus capas para encontrar su esencia y descubrir su propósito, que ahora presentan ante nosotros y podemos seguir sus ejemplos. Y hoy te traigo una mentora muy especial, con la que he aprendido mucho del negocio digital. Y su historia me confirma que lograr el éxito, sea cual sea tu definición, sí es posible, siempre y cuando confíes en ti, tanto como que cada mañana hay un amanecer y podrás decir, buenos días, señor Sol. Y hoy, chicas, estoy muy contenta y emocionada porque tengo una invitada especial, súper especial. Ella es mentora de emprendedoras digitales con mucha experiencia, también es podcaster, ha enseñado a muchas mujeres a utilizar y mejorar su Instagram y a digitalizar sus negocios. Y ahora tiene un máster dedicado solo a estrategias de crecimiento para sistematizar y escalar tus productos digitales. Y les hablo nada más y nada menos que de Claudia Ávila. Claudia, qué emoción tenerte aquí y bueno, bienvenida. Para muchas oyentes de mi podcast que son alumnas tuyas, bueno, esto va a ser una gran sorpresa. Y que soy una de tus alumnas, eres una de mis mentoras. Bueno, ya yo he recorrido todo el camino contigo y bueno, y he crecido muchísimo gracias a eso. Entonces, bueno, bienvenida. Muchas gracias, Leti. Al contrario, gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar sentadas aquí conversando y bueno, pues sacar también nuestra conversación del entorno de las clases y poder, si es que se nos da la oportunidad en este episodio, abrir
a mujeres que aún no tengan claro todo lo que pueden lograr desde una esquina de su casa con una computadora y con internet, este panorama tan increíble de lo que podemos hacer. Así es que gracias a ti. Bueno, sí, Claudia, eso es literal, en una esquina de la casa con una computadora. Así comenzamos todas, sencillito. Allí con los recursos que tenemos, con la computadora que tenemos, así no sea el teléfono más profesional o el teléfono con mayor tecnología, pero lo importante es comenzar. Y yo creo que todas hemos pasado en ese inicio, o sea, emprendedora digital que no haya comenzado así, pues no, no la conozco. Entonces, cuéntame cómo fueron esos inicios. Bueno, yo ya conozco de tanto, ya que hemos compartido y pues mis formaciones, pues ya conocemos un poquito más de tu historia, pero cuéntanos un poquito más de esa historia de tus inicios, que es mucho de cuando nosotras conversamos entre nosotras, tus alumnas, siempre nos imaginamos, ¿no? Nos proyectamos en esa Claudia que eras en ese momento y que ha necesitado transcurrir todo este proceso que estamos viviendo y nuestro objetivo es llegar a ser Claudia Ávila en nuestras versiones. Entonces, cuéntame de esos O inicios. sea, gracias, Reci. Bueno, yéndome muy atrás, estudié ciencias de la comunicación, fue lo que me llamó. La realidad es que nunca me dediqué como tal a mi carrera porque a la par siempre he sido cantante. Desde los 16 años estoy trabajando como cantante y eso ha sido como el, la constante en mi vida. Y más adelante, haciendo, no sé, 20 años más adelante, una cosa así, empecé a interesarme mucho o mucho más por el marketing digital a raíz de estar acompañando a mi esposo en su negocio. Él tiene una escuela de fotografía en Perú y empecé a trabajar con él, a hacer toda la parte administrativa y fue donde empecé, te estoy hablando del 2013 más o menos, a empezar a conocer qué era el email marketing, cómo era el marketing digital y empecé a tomar cursos, a interesarme. Empecé a conocer también la formación en línea. Yo estudio online desde el 2015, una cosa por ahí. Empecé a estudiar incluso la carrera de psicología online y era un momento en el que la gente era como, ¿estás estudiando online? ¿Qué es eso? Como eso no sirve, eso es de mentiras. Entonces, o sea, es 2015, 2016, antes de la pandemia, era algo pues prácticamente desconocido. A la par que yo estaba haciendo esta gerencia o esta administración en el negocio de mi esposo, también trabajaba como profesora dando clases de fotografía en su escuela y como fotógrafa. Y con el tiempo comienza a surgir en mí esta necesidad de hacer algo por mi cuenta, esta inquietud de pensar si de pronto yo podría quizás, como él, que ha sido un gran ejemplo para mí en este, bueno, en muchos sentidos, pero en este camino en particular, crear algo por mí misma, como hizo él de la nada, básicamente, ¿no? Con su experiencia, con su talento, con su pasión por algo. Y pues traía esa idea rondando en la cabeza. Hago un poco el fast forward a 2019, fin de 2019, y me encuentro entonces que quiero empezar un negocio de fotografía en el que me dedique a fotografiar personas, cosas para las redes sociales, de personas, cosas, vaya, de con negocios, personas con negocios y fotografiar sus cosas, sus productos para usarlo en sus redes sociales. Empiezo a darle marcha a esta idea como en octubre del 2019 y resultaba que las personas cuando recibían sus fotos, que casi siempre eran mujeres las que me contrataban, no sabían qué hacer con ellas. Entonces amplío mi negocio y digo, ok, aquí hay una necesidad en el mercado, que es algo que siempre tenemos que estar con los ojos así abiertos y tomar decisiones cuidadosas, no atender a todo, pero es donde me doy cuenta que hay una necesidad de trabajar las redes sociales de las personas porque no saben cómo hacerlo. De mujeres, te estoy hablando de 40, 50 en adelante, y de ahí nos cae la pandemia, nos encerramos. Y para poner un poquito de contexto y unir con lo que hablábamos hace rato desde literal una esquina de tu casa, yo justamente ese año habíamos, en el 2019, mi esposo y yo habíamos tenido temas económicos importantes, desafiantes, muy fuertes, que nos obligaron a irnos haciendo chiquitos en cuanto a espacio de vivir, a gastos, etcétera, para reponernos y volver a retomar nuestro camino. Y nos habíamos ido a vivir a no es departamento, en realidad es un estudio que recuerdo con mucho cariño, de 25 metros cuadrados. Un estudio. La única puerta era la del baño, tenía una mini cocinita, la cama, volteabas y veías el sillón de la sala con la tele. Y ahí empecé. Ahí pasamos la pandemia, fue un ejercicio de
resiliencia, de llevarnos bien, de entendernos, y lo recuerdo con mucho cariño porque realmente fue muy bonito fuera de toda la tragedia que se estaba viviendo en el mundo. Fue muy lindo y ahí empecé. Un mes antes de la pandemia me había inscrito en mi primer programa pagado, importante, una inversión que de hecho no le confesé a él que la había hecho porque dije, me va a matar si se entera que estoy pagando este dinero, pero yo confiaba en que podía hacer lo que tenía que hacer. Y estaba en una situación complicada económica y así empezó todo. De ahí la pandemia básicamente me obligó a quitar la parte presencial de fotografía y todo empezó a evolucionar hacia el tema de redes sociales, hacia el marketing y por ahí fue encaminándose pues para lo que tengo hoy en día, para lo que he hecho hoy en día. Bueno, de hecho, yo recuerdo que yo te conocí en la pandemia. Estoy hablando que quizás sería finales del 2020. De verdad. Y Guau. me apareció algo por ahí de emprende a los 40. Y yo que me llamó la atención porque, bueno, estoy también en ese rango de edad. Todavía no he pasado al otro piso. Entonces me llamó mucho la atención y yo, ¿quién será esta? Me acuerdo que en ese tiempo tenías el cabello como rojizo, algo así. Tu cabello era más cortico, o sea, y Sí. entonces me llamó porque aparecía tu foto. Y yo, ¿quién será esta? Entonces me pongo a ver y había un recurso gratuito de unas plantillas de Canva para unos posts de Instagram. Y yo, mira, qué bien. Y entonces ahí es cuando empiezo a ver un poquito profundizar en tu página y eso. Sí. Y entonces, bueno, enseguida conecté, pues, el título decía Emprende en los 40 y yo decía, entonces ella debe entender cómo es ese proceso para uno. Y allí fue que yo conecté. O sea, estamos hablando que entonces estabas en tus inicios allí, en ese momento. Absolutamente. Claro, de este negocio, sí, absolutamente. Claro. Y entonces en ese momento, Claudia, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué fue lo que representó? Porque ese, o sea, viéndolo en retrospectiva, en ese espacio de tiempo es en el donde muchas nos encontramos ahorita y siempre nos preguntamos, o sea, ¿cómo se superan estos procesos? ¿Cómo se llega a avanzar? Porque definitivamente lo del emprendimiento es un crecimiento personal. De eso es una transformación personal que uno no se imagina lo que va a trascender desde el primer paso que das. Entonces, ¿cuál fue o cuál por lo menos en ese tiempo? Porque cada vez que tú vas pasando de niveles, pues te van apareciendo otros desafíos y otros desafíos. Pero en esa primera etapa de tu emprendimiento, ¿qué fue lo más desafiante? Esa primera etapa, primero es que ahora a la distancia obviamente lo veo, ir viviendo esta evolución y descubriendo en el camino que había un paso más allá en la escalera y también que tienes que ir dejando cosas. Entonces, por un lado está este síndrome del objeto brillante que le llaman, en donde quieres aprender de todo el mundo, quieres hacer todas las cosas y al final quedas como paralizada porque hay información por todos lados y no sabes por dónde irte. Ahí es donde yo creo firmemente que es tan importante tener una formación y no cerrar los ojos y los oídos al resto del mundo, pero sí tener una columna vertebral donde digas, voy avanzando por estos pasos y me voy nutriendo de otras personas, de otros contenidos gratuitos, pagados que yo vaya consumiendo. Entonces, afortunadamente, como te decía, tuve desde el inicio esta columna vertebral, pero igual era un poco como para dónde me tengo que ir, ¿no? Aquí mis primeros desafíos, porque no es uno, son varios. Número uno fue empezar a lograr esta transición y este cambio de mentalidad del intercambio de horas por dinero. Yo te decía, me empecé a dedicar ya no a tomar las fotos, pero sí a hacer las redes sociales de estas personas que iba conociendo y de otras recomendaciones que me llegaban. Y ahí básicamente lo que hacía era, te hago tu plan de contenido, lo publico en tus redes, manejo tus redes y te entrego eso a cambio de un dinero, ¿no? Específico. Pero en este camino que estaba también aprendiendo, por otro lado, descubrí que existía el mundo digital y la posibilidad de crear un producto que pudiera impactar a muchas personas al mismo tiempo. Venía también, incluso seguía en ese momento dando clases en el mismo formato, siempre en vivo, siempre con un grupo limitado de alumnos. Entonces, si quiero ganar este dinero, tengo que dar estas 4 clases o 6 o las que sean a este grupo de alumnos y siempre hay un intercambio equitativo, vamos a decirlo así. Y en este panorama empiezo a ver que yo puedo hacer un curso una vez
y después venderlo a muchas personas, o una plantilla, hacerla una vez y venderla a muchas personas. Pero ahí no vendía mucho ni nada, simplemente estaba comenzando y claro, volviendo a tu duda. Número 1, desafío, síndrome del objeto brillante, quieres hacer muchas cosas y de pronto te paralizas, empiezas todo y no terminas nada. Número 2, empezar a tener estos cambios de mentalidad, específicamente sacarme de la cabeza que todo tiene que ser a la antigüita, como diríamos, de entrego una hora, me entregas un billete, y después empezar a lidiar con el síndrome del impostor que empieza a aparecer, porque es como yo estoy empezando a trabajar en esto y mi primera idea fue, ok, ya no quiero entonces hacer el trabajo de las redes sociales, quiero enseñarle a las personas, a las mujeres de 40, de 50, cómo manejar sus propias redes sociales y yo no invertir mi tiempo haciéndoselos, ¿no? O al menos que en el futuro sea de esa manera. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿y quién soy yo para enseñar? Y habiéndole hecho a las redes a 10 personas, ¿tengo suficiente para salir? ¿Y qué va a decir de mí la gente? Y qué ridícula me veo haciendo videos. Y una serie de cosas que nuestra cabeza nos va diciendo. Entonces, ahí hay una barrera inicial que tristemente veo a muchas chicas ahí. Y se quedan ahí y no rompen ese primer techo de cristal que nos permite avanzar hacia el siguiente paso. Y finalmente, en cuanto a desafíos, obviamente ahí está la parte económica, porque es como estoy construyendo algo en el aire que no se nota, que no lo puedo tocar, que no lo puedo materializar porque no estoy recibiendo prácticamente nada a cambio, aún económico, pero cómo mantener la motivación en ese camino, ¿no? Esos son así como los principales desafíos al inicio, se nos pone un poquito difícil, sí. Sí, y justamente iba a esa pregunta, o sea, ¿qué te hizo mantenerte allí? Porque uno definitivamente, y eso lo hemos aprendido de ti también, eh, tiene que formar comunidad, porque las demás personas no te Sí. entienden. Tu entorno familiar no te entiende, por lo menos al inicio. Y esas dudas, esos miedos que enfrentamos, todas esos síndromes de impostor que les llega a cada una en su nivel mayor o menor, solamente las podemos hablar con personas que hagan más o menos lo mismo. Ese es un gran punto de apoyo, el tener una comunidad de mujeres que nos apoyemos mutuamente para bien sea expresar lo que sentimos, para desahogarnos, para intercambiarnos conocimientos y experiencias. ¿Cuál fue ese anclaje que tuviste tú para no desistir? Porque aun cuando uno tiene ese grupo de apoyo, a veces más asociado a lo que es la parte económica, porque no se ve la retribución al momento. ¿Cómo hiciste tú para poder mantenerte más allá de esas dudas y de todos esos desafíos que se te presentaron? Ok, son 3 cosas muy puntuales, 2 de las cuales ya las acabas de mencionar. La número 1 es tener estos ejemplos que tú hace rato me decías y me siento muy honrada de que me lo plantees de esa manera. Te vemos y todas queremos seguir ese camino o llegar a donde tú has recorrido en nuestro propio camino y nuestro propio estilo y demás. Pero ver a otras personas, grandes figuras en el mundo, en internet, que hacen cosas parecidas a las mías, que crecen en el mundo digital, o yo hago cosas parecidas a ellos más bien, y pensar si es posible para ella, si es posible para él, es posible para mí. Y te estoy hablando de logros millonarios y cosas que hablan, y no se trata de perseguir el dinero ni de llegar a tener un negocio idéntico, pero decir, si yo puedo lograr una centésima parte de lo que esta persona ha logrado, sería tan feliz de poder impactar esas vidas, de poder vivir esa libertad económica. Entonces, verlas con admiración, tomar todo lo positivo que me pueden ofrecer y nunca irme por el lado, bueno, si tiene eso sí, pero tiene un equipo de 500 personas y obvio, más bien es preguntarme, ¿y cómo hago yo para tener un equipo, a lo mejor no de 500, pero de 5 para empezar, o de uno, o de media hora a la semana? Entonces, siempre tener esos ejemplos y buscar seguirlos y aprender y siempre estar abiertas a aprender. Eso ha sido para mí vital y es a partir de formaciones, de escuchar podcasts, de leer libros, siempre estoy haciendo eso. Y mi esposo de repente me dice, es que luego por eso no puedes dormir porque siempre quedas procesando información. Y yo le digo, pero ¿sabes qué? Que a veces me ha pasado que alguna alumna me pregunta algo o surge algún problema por resolver en mi negocio y de no sé dónde me sale la solución, me sale la respuesta. Y es que no es de no sé dónde, es que tengo
7 años escuchando, estudiando, aprendiendo. Obviamente todo eso nos va alimentando, nos va nutriendo y tenemos que ofrecer. Que es lo número uno. Lo número dos que mencionas sobre tener un grupo de apoyo, absolutamente. Yo en esta primera formación tuve la oportunidad de contactarme, es una formación en Estados Unidos, entonces se buscó por ahí, alguna de las chicas propuso, chicas latinas que estén en Latinoamérica, vamos a unirnos. Y es muy bonita esa historia porque empezamos todas en ese mismo camino, éramos creo que 5 en el grupo, sigo en contacto con la mayoría al día de hoy y 3 de ellas se han convertido en el tiempo en mis alumnas. Eso me hace sentir muy, muy orgullosa, es muy bonito porque yo al principio me sentía como la más atrasada de todas. O sea, todas habían empezado, habían arrancado, ya tenían algo y yo era como, estoy entrando a este curso para entender qué es esto del mundo digital, cómo se hace. Y a la vuelta de la esquina tengo alumnas, hay una de ellas en alquimia digital, por ejemplo. Entonces es algo muy, muy bonito. Y el tercero, Leti, y muy importante es plantarnos y asegurarnos al nivel más profundo que podamos. Yo confío en mí al 100% y sé que pase lo que pase, voy a salir adelante con esto, lo voy a hacer crecer y todo lo que se me vaya presentando en el camino son desafíos que me van a dejar aprendizajes. Lo puedo decir muy fácil, no es fácil en la práctica, pero y esto lo escuché de alguien a quien sigo, él decía, tienes que creer en ti y en el éxito de tu negocio tanto como crees que cada mañana va a salir el sol. Así de fuerte tiene que ser. Y cuando yo interioricé eso y entendí eso, fue como, wow. Y ahora donde vivo, en mi casa, tengo una vista, Monterrey está lleno de montañas, tengo una vista lejana de la montaña, pero yo abro la ventana de mi cuarto y la veo. Y esa fue mi conexión. Encontré que puede ser un pajarito, puede ser una planta que tengas en tu casa. O sea, fue como decir esto, o sea, a lo mejor una planta no, porque de repente puede morir, pero algo que no vaya a desaparecer, que puede ser el sol, puede ser el mar, si vives cerca del mar, no sé. Entonces yo todas las mañanas veo esa montaña y es como todo está bien. Y hay días que no está nada bien, nada. Pero igual ese algo es esa, para mí es el símbolo de esa fe que tengo en mí y en que puedo seguir adelante aun cuando las cosas se pongan muy duras. Sí, wow. Y bueno, básicamente todo eso es esa, primero el cambio de mentalidad, o sea, una de las cosas que se trabaja para poder trascender es la mentalidad. Y eso que dices de tener esa certeza, de confiar en ti, es lo que uno empieza a desarrollar desde que empieza, y bueno, las que seguimos, ¿no? Porque también han habido muchas que se han quedado en el camino y otras que están luchando por no dejarlo ir. Pero eso que mencionas de creer en ti misma, creo que es la parte más difícil, de creer en lo que estás haciendo, porque es convencerte aún cuando los resultados no te lo están demostrando, tener esa certeza de que sí hay un espacio para ti, pero que tienen que confluir una gran cantidad de cosas en el universo, digámoslo así, en Ujú. tu vida, para que eso se dé. Pero yo sí, todo este año que he trabajado contigo, porque prácticamente ha sido desde el año pasado, aun cuando te seguí hace mucho tiempo, este año pasado es el que realmente yo he comenzado a trabajar contigo y bueno, y este que está continuando. Y pues me convenzo de eso, aun cuando algunas veces también tengo dudas y a veces, wow, o sea, pero es que no me resulta, pero es que si yo hago esto con tanto entusiasmo y no los seguidores y la cosa, yo dije, bueno, ya he aprendido que uno tiene que soltar el resultado, transitar el proceso disfrutándolo, porque de nada sirve que te estreses. Va a haber momentos de estrés, obviamente. Dígame ahorita que estamos con alquimia, que estamos, bueno, pues full de cosas, pero son esos desafíos y esas cosas que tú sabes que lo puedes hacer, pero que a veces no lo creemos. Entonces, ese proceso es muy, muy importante en este mundo, pues definitivamente sí, y anclarse a eso. Y me has dado de verdad que una muy buena lección con relación a eso de que, bueno, que el amanecer, el día a día, eso no va a fallar. Bueno, menos que nos vayamos todo este mundo, ¿no? Pero sí, ya exacto, o sea, ya no importaría negocio, ya ni nos vamos a enterar. Y una pregunta que me da curiosidad,
y lo hemos comentado en nuestro grupo nosotros lo llamamos Mastermind, ¿no? Porque es un grupito de varias amiguitas que surgió justamente del Instagram y Digitalízate. Y entonces, no, siempre, obviamente que tú eres nuestra mentora y siempre te tomamos como referencia. Y entonces nos decimos, ¿y qué sentirá Claudia con relación a todo lo que ha vivido? O sea, ¿vale la pena todo lo que es, lo que ha vivido hasta este momento? Bueno, ahora te hago la pregunta formal. ¿Ha valido la pena todo eso que has vivido hasta ahora para llegar a este punto? Mi respuesta inmediata, Leti, sería absolutamente, sí, 100%. Pero me quisiera detener un momento porque tampoco podría decirte, si tu pregunta fuera, ¿volverías a hacerlo todo exactamente igual? Mi respuesta sería no. Pero sería no porque hoy sé cosas que hace 5 años o 6 años no sabía. Entonces, resumiéndolo un poco, lo estás tú abordando desde el inicio, habría empezado a preocuparme más por mi crecimiento personal antes o a la par más bien que la estrategia de negocio, porque de alguna manera el mismo negocio te va poniendo estos desafíos enfrente que si no trabajas en eso, no puedes saltarlos, como lo que te planteaba por ejemplo, mostrarnos, ¿no? Este miedo a mostrarnos en un negocio digital, hay que dar la cara, hay que hacer un podcast, hay que hacer un live en Instagram, hay que poner una foto por ahí, etcétera. Entonces, habría empezado a trabajar antes en ese aspecto de mí, porque el negocio no nos va a poder rebasar en crecimiento si nosotras como persona no lo podemos sostener. Somos una marca personal, estamos creando algo alrededor de nosotras, entonces no podemos, o vamos a construir un castillo que luego se va a caer si tiene unos cimientos flaquitos, ¿no? No va a poder sostenerlo. Y dentro de ese crecimiento personal habría entendido que debo ponerme a mí siempre en primer lugar, pero por cuestiones culturales, educativas, de temas de mi educación o de mi experiencias como niña y adolescente, he tenido siempre esta necesidad, o ha habido, a ver, he tenido siempre esta necesidad de aprobación constante, de demostrar mi valía a través del hacer. Y eso obviamente se ha traducido en horas interminables de trabajo, en alejarme de diversiones o de momentos valiosos con mi familia por estar en el hacer, 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 y ya mañana habrá tiempo y ya cuando surge el dinero tendré tiempo. Y creo que eso es algo que habría elegido mantener más a raya desde el inicio si me hubiera preocupado por eso, pero en ese momento no sabía. Y aún hay muchas cosas que no sé y que sigo aprendiendo. Pero Exactamente. ¿vale la pena? Sí, absolutamente sí, sí vale la pena. Bueno, sí, de verdad que sí, yo también lo considero. Obviamente que este es un proceso de aprendizaje. Este camino que recorremos, que decimos recorrer, es un proceso de aprendizaje. Y si lo supiéramos todo, pues no habría evolución, pues. Entonces, bueno, obviamente que sí, desde una perspectiva podríamos haber hecho las cosas diferentes, pero eso era lo que necesitabas para ser la que eres hoy. Si no, no fueras esa mujer de hoy que está aquí al frente de nosotras, liderando un otro entrenamiento que es incluso un poco más avanzado que los anteriores. Y bueno, y ahora, ¿cómo se ve esa Claudia a futuro? ¿Qué es lo que proyectas de aquí a unos, Bueno, por lo menos 5 años? mi Claudia futura está trabajando aún en eso que te acabo de contar y está en un espacio de poder lograr más trabajando menos. De alguna manera, sistematizando más cosas, soltando más. Tengo a una hermosa asistente virtual que me ayuda ya hace 2 años y cachito, creo que ya estamos juntos trabajando. Y sigo agarrando las cosas porque no las quiero dejar. Tengo esa necesidad también de control y nuevamente ya yéndonos a un nivel muy, muy, muy interno y que recién en los últimos 2 años quizás está cada vez aflorando y me hago más consciente de eso. Creo yo que hay esa Claudia aún dentro que piensa y siente, si le suelto esto, si suelto esto, entonces, ¿con qué me voy a mostrar? O sea, ¿cuál va a ser mi medalla? ¿Cuál va a ser mi diploma de hice todas estas cosas, completé esta lista de 150 tareas? Y entonces ese es mi trabajo. Estoy
por ejemplo, en mis programas, y es algo que mi esposo me hace ver, es que siempre tienes que estar volviendo a grabar y haciendo mejoras y está bien, pero no es tan necesario. Yo tengo programas en los que estoy desde hace 3, 5 años y claro que hacen mejoras y los regraban, pero no todos las ediciones, no cada 6 meses. Entonces, nuevamente ahí está esa necesidad interna de estar tratando de complacer, de mejorar, de ser reconocida por algo y necesito aprender a desconectar por completo porque estoy como arrancando la curita, pero aún no lo hago al 100%. Básicamente es desconectar mi valor como persona, como mujer, de los logros que yo hago en mi negocio. Entonces también es, como tú dices, es un camino de crecimiento personal, pero necesitamos ser muy cuidadosas y no unir nuestra valía a los resultados del negocio. Porque entonces, claro, si yo estoy haciendo grandes logros y lanzamientos de $20,000 y alumnas y más alumnas que pasan por mis programas, entonces me siento muy bien, entonces soy la mejor, entonces valgo mucho. ¿Y qué pasa cuando un lanzamiento falla? ¿Qué pasa cuando un reel no funciona? ¿Qué pasa? Pues te vas al pozo de la desesperación y la depresión, porque tu valía está conectada con esos resultados y no debe de ser así. Entonces, sigo trabajando mucho en eso. La parte buena es que ya lo he entendido y ya entonces me puedo dar pasos atrás y alejarme y cerrar la oficina en el momento que tengo que cerrar y saber que no valgo si un lanzamiento funciona mejor o no, pero ahí es donde me veo, ¿no? Tratando de terminar despegar ahí es donde me veo, ¿no? Tratando de terminar despegar el curita y poder crecer sin que eso signifique atarme más, sino al contrario, porque para mí, además de la motivación personal en el sentido de creer en mí, hay 2 factores muy importantes que me mueven y que me impulsan. Número uno, libertad. No, y no los digo en que valga más uno que el otro. Creo que ambos se alimentan y se complementan, pero una parte es la libertad en todo sentido. Libertad de tiempo, libertad de ubicación y libertad financiera. No de decir puedo comprar el mundo entero, no, pero puedo vivir con lo que necesite sin estar pendiente de cada centavo. Puedo ayudar a mi familia y puedo proveer lo que necesite, si es algo de salud, si es algo de diversión, en este sentido. Ese es un factor importante. Y el otro es el impacto que puedo generar en otras mujeres. Entonces, si yo sé de una persona que logró hacer algo, que logró cambiar su panorama de vida, que logró empezar a hacer un negocio, a empoderarse, a generar dinero a partir de su experiencia, de lo que ha vivido, pues eso es increíble y jamás me lo habría imaginado, y más si eso se empieza a multiplicar por 3 o por 5. Esas son las 2 cosas que me impulsan. Entonces, no nada más es creer en mí, sino son esas 2 cosas. Entonces, quiero más de ese impacto, pero no a costa de mi libertad. Y ahí es donde está este equilibrio, donde estamos siempre como tratando de lograr ambas cosas, ¿no? Sí, 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 bueno, de verdad que sí. Esa sensación de que lograste ayudar a alguien es, bueno, es algo Increíble. indescriptible porque yo lo he vivido cuando yo tuve la oportunidad ya de vender mi primer producto el año pasado cuando terminé Digitalízate y dije, wow, sí, así se puede. Y los feedback de las personas y que, wow, o sea, ¿en serio? Tú pudiste lograr eso y eso es también parte del creer en uno misma, en que Así sí, que hay otras personas que conocen un poquito menos de lo que tú tienes y se los puedes brindar. Entonces, bueno, de verdad que eso es sumamente valioso. Y otra cosa, Claudia, aquí ya cerrando un poquito ese tema, la Claudia cantante. Ya en estos días pusiste un video, una historia, no recuerdo qué fue, del Día de los Enamorados. Y que, wow, qué bella voz tiene Claudia. ¿Qué voz eres? gracias. ¿Qué voz soy? Pues serían, creo que mezzosoprano sería, o sea, sería mezzosoprano por ahí, más o menos. Pero Bueno, ya nunca he estado en el tema, no, en la música clásica, ni mucho menos. Siempre he sido en el tema pop, baladas y demás, pero sí, por ahí sería. te lo pregunto porque yo canto también, pero en coral.
Por eso sí nos identificamos un poquito más con la voz. Sí. Entonces, bueno, me siento muy identificada contigo, ¿no? Por esa faceta tuya, que creo que ha sido desde, como lo contabas, desde tus inicios. Y cómo relacionas ahora ya, porque ya definitivamente estás totalmente dedicada a lo que es la parte digital, pero siempre estás con el canto, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que por lo menos en mi caso a mí me genera mucha relajación, me gusta, o sea, lo disfruto. Nuestras clases de coro, que son 2 veces a la semana, son para mí ese espacio que es para mí un total relax, o sea, es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo conversas? ¿Qué es el canto para ti? Uy, el canto para mí de verdad ha sido, como te mencionaba hace un ratito, como la única constante en mi vida. Tengo recuerdos de muy niña, incluso grabaciones que ya no sé si existirán por ahí, pero cantando desde muy chiquita siempre era, los domingos en la sesión familiar, en la reunión familiar, sentaba a todos en la sala para hacer mi show y me ponía a cantarles y a bailarles. Entonces, y ha sido algo que me ha abierto muchas puertas y ha sido la actividad de la que he vivido o de la que he ganado dinero, eh, casi toda mi vida, ¿no? Desde los 16 años hasta la actualidad genero dinero por esa actividad. Sin embargo, mm, hasta hace, ¿qué te diré? Hasta 2022 todavía viví completamente o casi de cantar y de algunos trabajos relacionados con mi negocio, pero en este uno a uno, ¿no? En seguir haciendo redes para alguien, ese tipo de cosas, más aparte de lo que estaba despegando ya de mi negocio, porque ya estaba vendiendo cursos y demás, pero no era algo que me alcanzaba para vivir al 100%. Entonces, por ahí justo el último podcast, episodio que subí, hablo de esas transiciones, cómo podemos ir cambiando del yo le pago a mi negocio, a mi negocio me mantiene, ¿no? Hay un camino, no es un salto de un día para el otro. Entonces, realmente, soy muy afortunada de tener una actividad otra actividad que me encanta hacer, que la disfruto mucho y que además es bien pagada, porque comparando con horas, por ponerte un ejemplo, en 2022 yo iba a un lugar a hacer, una noche de cantar todos los viernes, 2 horas, y eso significaba un sueldo que aquí en mi ciudad lo podría ganar una persona en un sueldo, vamos a pensar, no sé, a lo mejor de asistente o de un buen trabajo, un buen empleo, trabajando 5 o 6 días a la semana, un mes. Entonces, Claro. es una bendición, es un regalo enorme de tener eso. Pero ahora he tenido que tomar la decisión de transicionar a hacerlo más por gusto y por sentir eso que tú mencionas de relajación y de emoción de hacerlo. Entonces, ha habido momentos en los que he estado, por ejemplo, en lanzamientos y he tenido que tomar la decisión de decir: hoy no lo puedo soltar". De hecho, este mes ahora estoy empezando el lanzamiento de Digitalízate y tengo 2 viajes por venir en abril y mayo que me van a alejar mucho de la oficina. Y entonces, las 2 eventos que tenía este mes, que no me contrataron a mí particularmente, no estoy incumpliendo nada, puedo mandar a alguien a que me supla, me estaban generando ansiedad y estrés, ¿no? A pesar de ser me tengo que salir el sábado en la noche a cantar, sí, pero es que me tengo que preparar, me tengo que arreglar, tengo que poner mi equipo, tengo que sacarlo, tengo que trasladarme, voy a llegar desvelada, el día siguiente no voy a rendir igual. Entonces fue como, a ver, afortunadamente, hoy en día tengo la fortuna de poder decir: "Esta vez no voy, y esta vez no voy, y nos vamos en abril o en mayo, y está todo perfecto, no pierdo el trabajo, no quedo mal con nadie". Es donde está ahora, ¿no? Es donde está ahora. Me encantaría en esta futura Claudia que me mencionabas, poder dar un espacio especial a cantar y armar algo muy bonito en donde, incluso lo comentaba con mi esposo, de repente poder decir: "Me voy a producir a mí misma un show bonito", en donde a lo mejor no es que ya no voy a ganar el dinero, no es que no voy a cobrarlo bien, pero si al principio igual cubro los gastos, está bien. Si eso me permite de pronto acompañarme de unos buenos músicos, hacer un show muy bonito, poner un escenario hermoso, es un proyecto que tengo y que sé que tampoco le puedo dar muchas largas, porque no me veo tampoco a los 80 cantando en eventos. Pero, es ahí donde está, ¿no? Es algo que atesoro mucho, que disfruto mucho y que ahora quiero estarlo haciendo siempre que lo disfrute y no que me genere este estado de, "Ay, ahora tengo que Qué ir a estrés. hacer eso". Ex No, el canto de verdad que
es la conexión con el cielo, con los ángeles. Así que bueno, el canto es maravilloso. Y bueno, Claudia, ya para finalizar, porque esta conversación está muy buena, de verdad que me encanta que hayas estado aquí, pero ya el tiempo, pues, y cada uno tiene sus compromisos. Vamos a hacer aquí así como que unas respuestas rapiditas. Tu podcast favorito. Aunque, aclaro, Claudia tiene un podcast que se llama Alquimia, que está en su nueva temporada, donde habla de todo lo que es el negocio digital, así que les recomiendo que la busquen. Alquimia Digital se llama, con Claudia Ávila. Entonces, Gracias. en función de eso, ¿cuál es tu podcast favorito? Recomiéndanos un podcast, así rápido. Bueno, mi podcast favorito, ay, está en inglés. Está en inglés y se llamaba, ya se me olvidó cómo se llamaba, pero es el podcast, es que le acaba de cambiar el nombre. Es el podcast de Amy Porterfield. Ella es experta, en la número uno en cursos online en Estados Unidos. La segunda formación que tomé fue con ella y su podcast justo lo acaba de cambiar porque está ya como en una nueva etapa bastante más avanzada, bastante más allá y lo está como elevando. Online Marketing Show se llama algo así y ahora le ha cambiado el nombre a Amy Porterfield Show. Ese es el que más me gusta escuchar. Y el de Mel Robbins, que bueno, también está en inglés, pero está en YouTube, entonces creo que se puede traducir al español para quienes no dominen inglés. Y me encanta porque ella aborda todos los temas que hablábamos hace rato de crecimiento personal. Entonces puedes encontrar salud, cómo llevarte mejor con tu pareja, cómo comunicarte mejor con las personas. O sea, aborda todo, todo, todo y amo su show. ¿Ok? ¿Tu canción favorita? Mi canción. Tienes muchas. Uy, eso me lo pones difícil porque siempre se me atraviesa el cantante. Hay una canción que, para quienes conozcan a Juan Gabriel, hay una canción que se llama Buenos días, señor Sol. Y mira, se me hace uno en la garganta. Ya, había prometido no llorar. Uf, esa canción es como un himno para mi familia. Bueno, de adolescente, una separación muy difícil entre mis papás y mi mamá, tengo tres hermanos de mis papás y yo, o sea, mis tres hermanos, mi mamá y yo, nosotros cinco, nos hicimos así un todo para salir adelante de esa situación. Y esa canción la cantábamos todas las mañanas cuando íbamos a la escuela. Entonces son recuerdos muy, muy bonitos y que duelen también. Pero Muy emocionante. porque se une con esto que hablábamos hace rato del abrir la ventana y decir: "Ahí está la montaña, ahí está el sol y está todo bien". Entonces, creo que esa sería. Perdón, pero de verdad Claro, que, uy, eso sí me toca un nervio muy, muy, muy sensible todavía, y que recuerdo con mucho cariño y con mucha ternura y con mucha admiración por esa Claudia de 16 años, imagínate, estoy hablando. sí, claro. Sí, creo que Y sería. bueno, ya para que No puedo cambiemos terminar llorando, no, por favor. un poquito, sí. Es que eso es lo que hace la música, conecta. ¿Cuál es tu postre o tu comida favorita? Ay, me encanta el arroz con leche. Postre, me encanta el arroz con leche, me encanta que lo encuentro en muchos países, no sé si allá lo hagan, en Venezuela, pero en México lo hacen muy rico y en Lima, en Perú, que es donde he estado 10 años viviendo porque mi esposo es peruano y voy un par de veces al año. Uy, no puedo esperar a ir al Parque Kennedy a comerme un arroz con leche, que es un jar, es delicioso, es exquisito. Entonces creo que ese es mi postre favorito. Está bien, Claudia. Bueno, esto es porque quizás esas cosas sí no las conocíamos de ti. Así que bueno, para las chicas que son también algunas que escuchan mi podcast, pues se van a enterar de ciertos Y tips. No, tips no, esto lo diríamos aquí, de ciertos chismecitos. Entonces, bueno, Claudia, ya para finalizar, porque ya queda poquito tiempo para la una aquí en mi hora, ¿algún mensaje que quieras dar? ¿Cómo quieres despedirte? Tus redes, cómo te contactan y bueno. gracias, Leti. Bueno, mi mensaje número uno creo que sería lo que hablábamos hace un ratito, es encontrar ese propósito que cada una tiene
muchas veces, y lo digo por experiencia, porque yo creo que en cada década que he ido cumpliendo años he tenido una mini crisis, y la de los 40 no fue la excepción, de verdad. Y en los 40, em, mi crisis fue que de pronto me detuve y dije: "No he hecho nada". O sea, he vivido en mi vida, me casé, hice esto, no tengo hijos, pero ¿qué he hecho? O sea, cuando yo me vaya de aquí, ¿qué cosa voy a dejar? ¿Qué bien le habré hecho al mundo? Y eso de verdad, aunado a otras situaciones que podían haber estado pasando en ese momento, me sumió en una crisis importante, una crisis existencial. Muchas veces usamos ese término como, ay, estoy en una crisis existencial. Esta fue real. O sea, fue que, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? No, vivo y ¿qué? ¿No? Una cantidad enorme de interrogantes. Y ahí, desde mi punto de vista, la respuesta o la salida o el salvavidas para poder dejar esa situación es encontrar un propósito. Entonces, ese sería mi primer consejo, encontrar un propósito. En mi caso fue cómo puedo impactar a otras personas, cómo puedo ayudar, cómo puedo mejorar la vida de una persona. Y no fue, ya sé, voy a hacer cursos online de emprendimiento. Obviamente no fue de esa manera, pero fue una búsqueda interna y qué me gusta y qué disfruto hacer, pues la fotografía, pero no como le estoy haciendo. Y así fue como empecé este camino que te narré desde el inicio. Entonces, lo número uno sería busquen ese propósito, quienes nos está escuchando, busca ese propósito y si ya lo tienes, manifiéstalo, persíguelo. Y que eso sea tu ancla, tu motivación para plasmarlo de la manera que quieras. No tiene que ser emprendiendo en formato digital, si quieren hacerlo así, sí. Para mí, la educación online es una manera de tener un propósito que sería impactar la vida de los demás, haciendo lo que cada una haga, mejorando la nutrición, las relaciones, el manejo del tiempo, Instagram, lo que quieras, pero ya estás cambiando la vida de las personas y por eso me apasiona tanto el tema, porque todas tenemos algo que compartir, especialmente en esta década. Ese sería el mensaje primordial. Encuentra tu propósito y persíguelo, hazlo real, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo real. Es Claudia, de verdad que esto fue un espacio muy bonito. Gracias por estar aquí y bueno, gracias por todos esos aprendizajes y esa compañía que nos has dado, por lo menos en mi caso, todo este año y esto que está transcurriendo. Y que uno después que empieza a aprender y a desarrollar el crecimiento personal, no termina. Uno se da cuenta que hay mucho que aprender, hay muchas capas que quitar, hay muchos límites que poner. Y todo eso va en función de descubrirte y de encontrar ese deseo ardiente que hay en ti. Y bueno, como tú lo mencionas, también ese propósito. Así que muchísimas gracias por haber compartido este espacio contigo. Y bueno, estamos en contacto y nos veremos en las próximas clases. Claro que sí, gracias a ti, Leti, de verdad que normalmente no tengo la oportunidad de hablar de temas así más triviales, como dices tú, como tomarnos un café y poder conversar esas cosas. Y creo que es importante, es importante también ver que hay un poco del otro lado y entender que, como te decía hace un ratito, todas estábamos en el mismo camino, una un poquito más adelante, una un poquito más atrás, no importa, pero todas podemos recorrerlo. Y en grupo, acompañándonos, es aún mejor. Así es que muchas gracias a ti por la oportunidad y por supuesto, claro que nos vamos a seguir. Hasta aquí el episodio de hoy y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haber tenido a Claudia como invitada. Muchas gracias por escuchar. Espero que este episodio te haya recordado que no necesitas estar siempre motivada para seguir adelante y que lo que realmente te sostiene no es esa energía momentánea, sino el compromiso con la visión de vida y de negocio que estás construyendo. Y antes de cerrar, quiero agradecer muchísimo a Leti Magdaleno, quien hizo esta entrevista con tanto cariño y claridad. Leti, si no la conoces, es experta en planificación y organización y puedes encontrarla en Instagram como Planifica, Organiza y Crece. Voy a dejarte el enlace a su cuenta y a su podcast aquí en las notas del episodio, así es que si quieres sentirte más en control de tu agenda, tu tiempo y tus procesos, síguela y conéctate con su contenido. Yo te mando hoy un abrazo grande y nos escuchamos la próxima semana.